Hola Alberto. Muy buenas. ¿Se me oye bien? Vale. Antes estaba haciendo alguna prueba y me han dicho que se me cortaba un poquito. Cualquier cosa me lo escribís por los comentarios o lo que sea, ¿vale? Si no se ha entendido bien algo. Confiamos en que todo vaya bien. Genial. Vamos a esperar a ver si se conecta alguien más y si no empezamos enseguida. A ver si puedo poner esto de fijo. Ah, genial. Bueno, pues voy a empezar ya, ¿vale? Así que nada, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista de Foco a Foco. Bueno, hoy es 21 de septiembre y bueno, es el Día Mundial del Alzheimer y pues la verdad que el equipo de Sicara pensamos que quién mejor sería para hacer esta entrevista con nosotras y con nosotros que Raúl López Antón, que la verdad que ha sido profesor nuestro durante los años de la carrera, de todo el equipo, y bueno, es un honor hacer esta entrevista con él y le voy a presentar un poquito y ya lo meteré en la conversación, ¿vale? Bueno, Raúl es licenciado en psicología, se formó como neuropsicólogo de investigación en el grupo Zarademp, espero haberlo dicho bien. Eh, es doctor en la Universidad de Zaragoza y actualmente ejerce como profesor en el Departamento de Psicología y Sociología en la Universidad de Zaragoza, concretamente en el área de psicología básica. Su labor científica ha estado centrada básicamente estos últimos años en aspectos psicopatológicos y neuropsicológicos en población anciana. Raúl también es experto en demencias, en trastornos neurocognitivos y en estudio del error humano desde una perspectiva atencional. Y bueno, sin más dilación, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Raúl. A ver si lo uno bien. Muy buena, Raúl. Hola, ¿qué tal, Alba? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí disfrutando de la presentación y disfrutando de lo bien que me has presentado. Eso te iba a preguntar si te he dicho bien el nombre de Zara M, si los datos están bien. Perfecto, muy bien. Pues nada, muchas gracias primero de todo por estar aquí con el equipo y con la gente que nos está viendo ahora. Y nada, empezamos ya. Muy bien. En la entrevista queríamos empezar hablando de que, bueno, a lo largo de los últimos años parece ser que la esperanza de vida
de los seres humanos ha ido aumentando, pues Mm. debido a las condiciones en las que estábamos mejor en cuanto a temas de higiene, salud en general. Pero hay un pequeño hándicap que parece ser que las enfermedades crónicas cada vez están más en aumento y entre ellos estaría el grupo de las demencias, ¿verdad? Sí, eso es. Normalmente, una buena noticia, como siempre, como sería el aumento de la esperanza de vida, perdón, es que tengo problemas a la hora de sujetar el Vale, no móvil. te preocupes. Eh, Arreglar lo que tengas que arreglar. Vamos a ver, yo creo que sí. Lo podemos poner de esta manera. Yo creo que hay. Vale, genial, se te ve genial. Una buena noticia, como sería el aumento de la esperanza de vida, pues el aumento en los años en los que la gente vive por las mejoras sanitarias, por las mejoras en alimentación, se ve Eso traducido es. que nuestro cuerpo, que no debería estar, no está preparado para vivir todos esos años que estamos alcanzando, desarrolla una serie de enfermedades o problemas que están asociados precisamente a ese extra de años a los que le estamos sometiendo. En este caso, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es esa degeneración o esa degeneración neurológica, como pueden ser las demencias o que son las demencias. Entonces, efectivamente, el aumento en la esperanza de vida, que sería una buena noticia, trae consigo pues el aumento en este tipo de patología que podríamos considerar una noticia menos buena. Pero tampoco Ya. vamos a decir que esto sea algo generalizado. Sí que es cierto que es preocupante y es preocupante porque causa mucha incapacidad y causa mucho coste asociado las demencias, pero no hay una gran probabilidad de tener una demencia simplemente porque vayamos envejeciendo. Lo que tenemos que tener es Vale. cuidado y como iremos viendo a lo largo de esta conversación que vamos a mantener, sí que podemos para evitar padecer una demencia cuando lleguemos a mayores. Sí, de estas cositas que has estado comentando vamos a ir, es de lo que básicamente va a tratar esta entrevista de hoy. Y una de las preguntas que nos hacían era que qué porcentaje de la población va a desarrollar una demencia a lo largo de su vida. Es una de las preguntas que nos han hecho. Pues eso normalmente depende del país, del estudio. El estudio que hemos hecho nosotros en Zaragoza, demencia es un término muy amplio. Normalmente Vale. no se corresponde siempre con demencia tipo Alzheimer. La demencia tipo Alzheimer es uno de los subtipos de demencia. Además, es el subtipo más frecuente. Eh, la demencia en general estaría dependiendo de la zona, pero podríamos decir que estaría en torno al 5 o 10 personas por cada 1.000 habitantes. Es decir, es un 0,5% de la población, si no recuerdo todo esto que tendría que ver. Y una parte de eso serían las demencias tipo Alzheimer. Hay otro tipo de demencias, pues como la demencia vascular, la demencia eh, otras demencias que son reversibles, pero sobre todo eh, la demencia tipo Alzheimer es la que mayor número de personas tiene. Podríamos decir que en torno a 700.000 personas están teniendo demencia. 700.000 personas. Es Sí, un más porcentaje bastante, bastante alto. calculado con los cifras que nos te digo que estoy hablando de memoria y posiblemente lo tendría que tomar, pero sí, creo recordar que era una cifra parecida. Las Nos que fiamos de lo que nos diga. Si nos dice 700.000 personas, que es tu dato, jo, pues la verdad que sorprende bastante 700.000 personas y que me digas que de 5 de cada o 10 de cada 100.000 van a desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida. Por ello, yo creo que el Alzheimer es bastante conocido, yo creo que gran parte de la gente la conoce, no es un tipo muy concreto. Y vamos a hablar un poquito de ellas sobre las preguntas a modo general que nos han hecho. Nos han preguntado, por un lado, si es una demencia, que ya nos has contestado que sí.
Sí. si es una demencia hereditaria y, bueno, que cuáles serían esos síntomas que la diferencian de cualquier otro tipo de demencia. Normalmente tiene un porcentaje bastante alto de heredabilidad. Eh, Normalmente los genes que más se estudian o los genes que se están estudiando son el APOE4 y el APOE3. Eh, Sabemos, por ejemplo, que en un porcentaje muy alto las personas que tienen APOE4 eh, homocigótico tienen una alta probabilidad de desarrollar una demencia tipo Alzheimer, lo cual nos habla de la heredabilidad de la demencia. Aquí también hay un debate a nivel internacional si se trata de si la demencia tipo Alzheimer eh, es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno neurodegenerativo. Como norma general, nosotros cuando hablamos de demencia, sobre todo cuando hablamos de demencia tipo Alzheimer, estamos hablando de un trastorno neurodegenerativo. Lo que nosotros vemos cuando analizamos histológicamente los cerebros de las personas que han tenido demencia, vemos que hay una neurodegeneración. Pero hay un estudio muy estudio que se hizo con unas monjas que viven recluidas prácticamente desde que son novicias con 17 y 18 años, que se hizo allá por los años 50 se empezó este estudio, por los años 60, un tal Snowden, si no recuerdo mal, que sembró la duda analizando los diarios que las monjas desde que entraban hasta que fallecían y después analizaron los diarios y lo que escribían las monjas y ellos ya vieron indicios de que las monjas con 17 años, aquellas que iban a desarrollar demencia, ya se notaba por la calidad y por la de frases, por la calidad y de la sintaxis que escribían. Es decir, sembró la duda si era un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que ya estaba presente desde el nacimiento, o era un trastorno neurodegenerativo, que se adquiría eh, con la edad. A día de hoy todavía no se ha resuelto. No sabemos si es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, nacemos con demencia y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, que hablaría de la heredabilidad, o es algún factor que vamos encontrando, algún factor de riesgo, vamos exportando. A día de hoy todavía no lo sabemos. Y me habías preguntado otra cosa, pero como hablo tanto se me acaba de olvidar. Es que yo me he quedado embobada con lo que acabas de contar, de que es posible que hay una hipótesis por ahí de que es algo que nacemos con ello y se va generando poco a poco. Y la pregunta imagino que sería que cuáles serían aquellos síntomas concretos que la diferenciarían con cualquier otra demencia en general. La demencia tipo Alzheimer lo que tiene es un curso diferente. Tiene un curso diferente, por ejemplo, a otras demencias, pues por ejemplo, eh, podríamos, como podría ser, por ejemplo, la demencia vascular. La demencia vascular normalmente está asociada a esos eventos vasculares que van ocurriendo en la persona. Pues si una persona tiene un pequeño AIT, un accidente isquémico transitorio, y eso se va acumulando cada vez que tiene un evento isquémico a nivel cerebral, la persona tiene un pequeño bajón en su rendimiento cognitivo. Ese sería el curso de una demencia vascular. En cambio, la demencia tipo Alzheimer es mucho más insidioso, es mucho más gradual. Vamos viendo cómo la persona poco a poco va perdiendo pues prácticamente todas sus capacidades cognitivas. Eh, es curioso ver cuáles son las que primero aparecen, porque ahí los psicólogos tendríamos mucho que decir, tanto en el diagnóstico como en el curso. Eh, es un trastorno que tiene que tiene que ser tratado de una manera multidisciplinar, pero tenemos mucho que decir. Yo siempre, cuando daba clase en el máster de Psicología General Sanitaria, y daba una asignatura que tenía que ver con esto, yo siempre solía explicar el diagnóstico de la demencia. Solo hay dos maneras de hacerlo. Una manera que se hace, que es post-mortem, que es histológico, se analiza el cerebro y se ve si hay las placas típicas de la demencia, y el otro diagnóstico que se hace es neuropsicológico.
Y ese sí que se hace una vez que la persona, o sea, cuando la persona todavía está viva, claro. El otro diagnóstico que se hace es post-mortem. Entonces, el diagnóstico que hacemos los psicólogos, el diagnóstico neuropsicológico, es una de las pruebas más importantes que se hacen a nivel del diagnóstico de la demencia tipo en general de otras demencias. Vale, qué interesante todo lo que nos estás contando, de verdad. Y enlazando con todo esto que nos estás contando y que al parecer afecta a tantas personas y los estudios que me estás ahora explicando, otra de las preguntas que nos han hecho nuestros seguidores y seguidoras, ya que es una enfermedad tan frecuente, ¿qué se puede hacer desde jóvenes para prevenir o ralentizar la demencia? Pues se puede hacer bastante. Ahora mismo, bueno, tendríamos que hablar de lo que serían los dos principales factores de riesgo que hay con cualquier enfermedad. Unos que sí que se pueden prevenir y otros que no se pueden prevenir. Ya, Hay cosas que no se pueden prevenir. Si una persona tiene, como lo que decíamos antes, es homocigótico para el alelo A4 del gen APOE, nosotros, desde luego, poco podemos hacer. Forma parte de nuestra genética. Otro de los factores de riesgo es el sexo. Sabemos, por ejemplo, que las mujeres tienen el doble de riesgo de Alzheimer que los hombres. Poco podemos hacer también para eso. Pero los ya, factores de riesgo de los que sí que podemos, en los que sí que podemos influir y sí que podemos prevenir. Uno de ellos, por ejemplo, es la actividad física. Otro de ellos es la alimentación. Sabemos que una dieta saludable previene, y una dieta saludable la podemos llevar desde prácticamente a lo largo de toda nuestra vida, pues una dieta saludable previene algunas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, la demencia. Sabemos que una actividad física eh, activa, una vida activa, previene para determinados factores de riesgo en la vejez. Entre ellos también, por ejemplo, previene para desarrollar una demencia. Mantener, por ejemplo, una adecuada actividad mental. Y eso es importantísimo. Eso lo podemos hacer a lo largo también sobre toda nuestra vida, pero sobre todo a partir de cierta edad es indispensable. ya. Otro de los resultados que hemos obtenido con nuestras investigaciones es que, por ejemplo, personas que no tenían ningún estudio, cuando las comparábamos con personas que simplemente sabían leer y escribir. Ay, se me ha colgado. No Sí, sé, es que no no sé sé si me si ha colgado a ti o a mí. creo que he sido yo porque se me ha apagado la pantalla, entonces Vale. Continúa porque estaba súper interesante hablando de salud en general, de cómo los factores de prevención pues para no desarrollar. creo que lo que decía es que una de las cosas que hemos obtenido, unos resultados más bonitos posiblemente que hemos obtenido gracias al estudio Zaradem, es que aquellas personas que no saben leer y escribir, cuando las comparamos con personas que simplemente Eso. leen, analfabetos puros, con personas que solamente saben leer y escribir, aquellas que no tienen ese plus de actividad mental por no saber leer y escribir, tenían el doble de probabilidad de tener una demencia en los próximos 2 años de cuando les hacíamos el estudio. Es decir, solamente la actividad mental o la actividad cognitiva que proporciona leer y escribir hace que disminuya a la mitad la probabilidad de adquirir una demencia. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? A día de hoy, en nuestra generación o en vuestra generación todavía muchísimo menos, es muy poco probable que encontremos personas que son analfabetas, pero sí Ya. nos de la importancia de mantener un adecuado nivel cognitivo, un adecuado eh, actividad cognitiva. Entonces, yo cuando pues estábamos en el hospital y en la clínica de la memoria, cuando venían personas con sus familiares y les acabábamos de diagnosticar una demencia, que es un hecho terrible, sobre todo para los familiares, le decía, ¿y qué puedo hacer yo con mi padre o con mi madre? Y dice, pues
pues sobre todo no sobreprotegerle. Yo creo que es No importante. invalidarlo, ¿no? Claro, porque de alguna manera lo que le estás es imponiendo un rol de invalidez que a lo mejor en ese momento no tiene. Y lo que estás haciendo es que la enfermedad avance mucho más rápido. Y intentar que mantenga una actividad cognitiva adecuada. Eh, lo que durante un tiempo se llamó gimnasia mental y que no deja de ser pues que se enfrente a retos pues diarios. Una de las cosas que solíamos recomendar es que aprenda cosas nuevas. No que haga cosas que ya sabe hacer, por supuesto, sino que aprenda cosas nuevas. O sea, si sabe jugar pues a las cartas, pues que aprenda a jugar al dominó. ¿Por qué no si no lo ha hecho nunca? No hace falta que gane ningún campeonato, evidentemente, pero sí que se enfrente a actividades nuevas y que sean desafíos que pueda conseguir. Una de las cosas que podríamos decir para personas a partir de cierta edad. Que no dejemos de aprender nunca. Qué bonita frase esa que acabas de decir. No dejemos de aprender nunca. Es verdad que no todo hay que sacarlo de cosas muy meticulosas como puede ser una carrera o según qué estudios, sino cosas de la vida cotidiana que nos pueden ayudar. Y también enlazando con lo que has dicho al principio, qué importante es la actividad física y el comer una buena alimentación, ¿verdad? Porque nadie sabe qué le deparará el futuro, nadie tiene un diagnóstico de qué le va a pasar, pues si yo ahora tengo 23 a los 50, a los 60. Entonces, Claro. qué importante todo esto. Y con respecto al último que habías dicho, de la invalidez de la persona, no tratarla como inválido o como alguien que no es capaz, se me ocurría hilarla con la pregunta de que si normalmente las demencias vienen asociadas a una depresión y si esta depresión suele ser predictora o como consecuencia del desarrollo de la demencia. Pues es una pregunta bastante importante por las implicaciones que tiene. No lo sabemos, eso es lo que tendríamos que decir. Hay una serie de trastornos afectivos que podríamos decir que son comórbidos con la demencia, con las demencias en general. Vale. Sabemos que hay una serie de trastornos afectivos que son mucho más frecuentes, por ejemplo, en las demencias vasculares. Las demencias vasculares se suelen presentar siempre, bueno, siempre no, pero en un alto porcentaje de casos con ansiedad, por ejemplo, y con depresión. Pero también ocurre con la demencia tipo Alzheimer, sobre todo al principio. Otra de las cosas que nosotros sabemos es que existen una serie de síntomas que son cognitivos, que son centrales para el diagnóstico de la demencia, pues la Ujú. amnesia, el lo que podríamos decir, esos síntomas cognitivos que se dan en todas las demencias y en la demencia tipo Alzheimer, pero ahora ya sabemos, después de muchos años estudiando este tipo de trastornos, ya sabemos que mucho antes o cierto tiempo antes que estos síntomas cognitivos se dan una serie de síntomas afectivos. Normalmente cuando viene un paciente a cualquier consulta y y se queja, normalmente lo que se queja es de que su padre no se acuerda de cosas, eso es lo más llamativo, pero cuando les preguntas por cómo se han dado cuenta de que su padre le pasaba algo, dice, no sé, es que está raro, es que mi padre no es mi padre, o mi madre no es mi madre, no se comporta como siempre. Y tiene que ver con eso. Sabemos que antes que, por ejemplo, que la amnesia, aparece, por ejemplo, apatía. La apatía es uno de los primeros síntomas que encontramos en personas que tienen demencia. La anedonia, ¿vale? Y todos estos síntomas también se encuentran presentes en algunas depresiones. Y Unas- perdona que te pregunte, ¿esta apatía y esta anedonia surge antes o después de que la persona se haya enterado del diagnóstico? Es algo que se me está ocurriendo conforme lo ibas diciendo. en muchos casos, la anedonia, la apatía y otro síntoma que se llama la restricción de las actividades, es decir, hacer menos de lo normal, Ujú. incluso antes que estos síntomas que podíamos llamar cognitivos. A estos síntomas se les suele llamar síntomas no cognitivos o síntomas conductuales. ¿Vale? Pues la apatía, la anedonia, la restricción de actividades, incluso alguna vez incluso problemas de sueño, que ahora sabemos que son también bastante frecuentes, y aparecen en bastantes casos antes que los síntomas cognitivos que pueden ser pues la falta de concentración, la amnesia, la afasia.
¿vale? Todos estos síntomas suelen aparecer después, pero son tan llamativos que es lo que motiva la consulta. Debe ser bastante duro ser esa persona que está desarrollando esos problemas y encima se le añaden patologías y emociones tan fuertes como la apatía o la anedonia. Madre mía. Es Y duro, que lo que nos dice es que es muy duro para la persona, sobre todo en las fases iniciales, pero precisamente uno de los síntomas que tenemos, que están muy presentes en la demencia, es la falta de conciencia de enfermedad. Está muy presente en la mayor parte de las enfermedades mentales, pero en la demencia además es uno de los síntomas más importantes. Entonces, normalmente las personas que tienen demencia, sobre todo cuando ya se diagnostica la demencia, no suelen ser demasiado conscientes y el sufrimiento es muy limitado, es bastante limitado, lo cual es, pues afortunadamente, ¿no? Los que más sufren son buena los. noticia. Sí, pero los cuidadores que sí que son conscientes y sí que son conscientes de los problemas que va a acarrear todo esto, ahí sí que es donde realmente tenemos que hacer un papel los psicólogos para controlar ese sufrimiento de la persona que se va a encargar del cuidado. Normalmente personas familiares muy cercanos, la esposa, el esposo, los Los hijos. hijos. Eso es una de las preguntas que te iba a lanzar ahora, que también nos han hecho, es que qué se puede hacer con las personas que están alrededor de esa persona que está desarrollando la demencia. Y nada, nos han preguntado ya como última pregunta, que se nos va a acabar el tiempo, ¿qué consejos rápidos les darías a esas personas que tienen a un familiar con este tipo de problemática? Pues consejo rápido, ya sería realmente complicado porque cada caso Ya. habría que tratarlo independientemente, pero si tuviéramos que decirles algo es que tengan paciencia, sobre todo que tengan mucha paciencia, que tengan mucha comprensión, que la persona que tienen delante sigue siendo su familiar, aunque ellos vean un gran cambio, que lo que necesitan es normalmente cariño, que lo que necesitan es cuidado y que muchas veces, aunque ahora con lo que estamos viendo eh, en la, con la epidemia esta, con la pandemia que estamos viviendo, es que son las personas que están en la Mayor. residencia, personas mayores y las que se han visto más afectadas, muchas veces existen esas facilidades en este tipo de centros para tener la atención, los cuidados y muchas veces también la estimulación cognitiva que necesitan. Entonces existen asociaciones, existen centros de días vinculados a esas asociaciones que facilitan que las personas que están al cuidado puedan desarrollar su labor de una manera mucho más sostenida al tiempo. Qué guay. Normalmente, sobre todo los hijos y las esposas se resisten a llevar a estas personas, a las personas con demencia, a este tipo de centros porque les da la sensación de que no los cuidan. Y lo que les tenemos que explicar es que esto es una labor de muchos años, es una carrera de mucho fondo. Normalmente las personas que tienen demencia no se mueren de demencia, sino que se mueren por otras complicaciones. Y estamos hablando de que el curso de la enfermedad se puede alargar durante 10, 7, 8 años, durante mucho tiempo. Las personas cuidadoras, sobre todo si son los cónyuges, normalmente son personas mayores y Ya. les tenemos que hacer entender que son un apoyo muy importante para la persona enferma. Pero Eso no hace, único. claro, si ellos fallan, la persona lo va a notar mucho. Entonces no podemos dejar que se agoten durante los 2, 3 primeros años, que es cuando realmente es más duro todo el proceso, todo el curso de la enfermedad. Entonces les tenemos que hacer entender que al principio es muy, muy duro, no se tienen que agotar al principio y tienen que intentar buscar los apoyos necesarios y descansar porque se puede extender durante bastante tiempo y a lo largo del tiempo. Jo, la verdad que es bastante tierno todo lo que dices y duro, porque no es lo mismo estar aquí hablando nosotros que estar en la piel de alguien en una situación así. Y Mm. nada, como reflexión que saco es eso de que no nos olvidemos de nuestros mayores, que hay que cuidarlos y pues sobre todo la importancia de los cuidados que tienen estos
en este tipo de patologías, que qué importantes son los cuidados, ¿verdad? Es importantísimo los cuidados, la atención, mantener una buena salud física, por supuesto, una buena salud mental. Si conocemos a alguien que ha tenido demencia o que en este momento tiene demencia, sabemos que eh, simplemente estando al lado, muchas veces las personas, nosotros lo vemos, las personas que hemos tratado con personas con demencia, sabemos que parece que no nos reconocen, mm, pero cuando nosotros vamos, vemos que se alegran. Hay una frase muy típica y un comportamiento muy típico, y es que vamos a ver a una persona con demencia y le preguntamos, ¿pero sabes quién soy? Pero, o sea, este tipo de repeticiones nosotros vemos que les causa mucho sufrimiento porque no saben Sí, quiénes son. No merece la pena seguir intentando. Pues a veces nos dicen que somos sus padres o nos dicen que somos sus hijos. Da igual, simplemente estando al lado, si eso le reconforta, aunque no le salga la palabra exactamente o no vincule, no establezca bien el vínculo que tiene con nosotros, para nosotros debería ser suficiente saber que esa persona pues está mejor y está tranquila durante esos momentos, ¿no? Yo creo que sí, eso es porque importante. que al final y al cabo, perdona que te he cortado, somos animales sociales y necesitamos el vínculo de los demás. Ya sea desde que nacemos, el vínculo de la madre, hasta que el último momento de nuestras vidas. Totalmente. Ten en cuenta que muchas veces cuando tenemos que explicar a los familiares qué es una demencia, lo podríamos comparar con como volver otra vez desde ser adulto a ser otra vez niño. De hecho, se van perdiendo Total. reflejos. Los reflejos innatos con los que nacemos, pues son los últimos que se pierden, pero es como una reversión hacia la bebé. Y al final estamos tratando con una persona que está en un cuerpo de niño, pero que es como si fuese un bebé. Entonces, Ya, como sigo un siendo persona. bebé, pues tenemos que cuidar a nuestro familiar, ni más ni menos, claro. Jo, muchísimas gracias o sea, Raúl, ya no sé ni qué decir. Me ha encantado hacer esta entrevista contigo. Se te ve que eres un experto en el tema y que lo has tratado con mucho cariño. Así que de verdad que muchísimas gracias de todo el equipo de Sicara por esta oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros. He estado muy a gusto en esta entrevista, me ha encantado esta conversación y me encanta sobre todo hacerla con personas que para mí sois personas importantes, sois alumnos y yo os he visto desde que empezasteis la carrera, además yo os doy clase en primero y Sí, veros desarrollando vuestras carreras profesionales, haciendo esta labor tan grande que hacéis con esta asociación, con Sicara, me parece increíble y poder solamente colaborar con vosotros me ha parecido genial. He estado encantado y he estado muy a gusto con vosotros, desde luego. jo, muchas gracias, Raúl. Ha sido un placer. Igualmente. Nada, esperemos vernos pronto y a ver si nos dejan también esta maldita pandemia. A ver, todo esto pronto, yo espero que sí. Yo creo que a ver si todo va bien y para el año que viene podemos hacer una reunión de estas, pero En persona. persona. Muy bien, Eso es. muchas gracias a todos. Nada, gracias a ti. Te voy a sacar de la conversación, ¿vale? Y Perfecto. nada, lo dicho, un placer. Gracias, Raúl. Hasta luego. Adiós. Bueno, gracias a todas las personas que nos habéis estado viendo durante todo este tiempo. Se ha alargado un poquito, pero no sé, yo la verdad que me he sentido bastante cómoda. Espero que os haya gustado, tanto como creo que nos ha gustado a Raúl y a mí. Ha sido bastante especial. Y nada, gracias también por estar aquí y por todas las preguntas que nos habéis ido enviando a lo largo de esta semana. Y nada, acabamos con esta despedida. Muchas gracias.